Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1, Geometría Moderna o Introducción a la Geometría Moderna en otras instituciones. Anteriormente definimos lo que es la potencia de un punto con respecto a una circunferencia y qué es el inverso de un punto con respecto a una circunferencia, siempre y cuando nuestro punto sea un punto en el plano euclidiano distinto del centro de la circunferencia y mostramos algunas de sus propiedades. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar propiedades de lo que es la inversión geométrica, de ya no solo de un punto, sino de una figura con respecto a una circunferencia. Bueno, entonces ya definimos lo que es el inverso de un punto con respecto a una circunferencia con centro O y radio R positivo. Si el punto se mueve dibujando una curva cualesquiera en nuestro plano euclidiano que no pase por el centro de inversión, entonces su inverso también nos va a estar dibujando una curva que no pasa por su centro de inversión. Esta curva, por definición, es la inversa de la curva dada. Entonces, si nuestra curva se llama gamma, pues a la inversa la vamos a llamar gamma prima para ser consistente con nuestras notaciones. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a ver qué sucede si nuestra curva en un momento determinado pasa por el centro, aunque no esté bien definido, podemos definir qué pasa para puntos muy cercanos y por lo tanto podemos tener una idea de hacia dónde tiende la imagen. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tomamos el triángulo ABC, cuyos lados son segmentos de recta, pues vamos a obtener un triángulo curvilíneo A', B', C', recorrido en sentido contrario. Si nuestro triángulo está fuera del círculo C, pues su imagen va a quedar dentro del triángulo dado. Si tenemos una circunferencia L' que pasa por el centro de la circunferencia C dada, pues su imagen bajo inversión va a ser una línea recta y el punto O tiende al punto al infinito en dirección de esta línea recta. Bueno, si tenemos un punto P, ya vimos cómo se construye el punto P', y si tenemos una circunferencia con centro en D y radio E, vamos a tener también una circunferencia. Este punto D va a venir a dar un punto D', un punto E sobre la circunferencia dada, viene a dar un punto E', pero este punto D' no es el centro euclidiano de esta circunferencia rojita que estamos describiendo. Entonces tenemos que ver por qué estamos haciendo estas afirmaciones. Entonces básicamente estamos diciendo que rectas o circunferencias van a dar en rectas o circunferencias. ¿Y cómo mostramos esto? ¿Sí? Entonces aquí ya dijimos qué está pasando con cada una de estas figuras. Pero pues, también podemos considerar figuras en el interior y ver a dónde van a dar en el exterior bajo inversión. Entonces fíjense que aquí esta cuerda HG va a dar en este arco de línea que hemos llamado L'. La imagen de este triángulo de lados rectos es un triángulo de lados curvos. La imagen de esta circunferencia es nuevamente una circunferencia, pero el centro de la circunferencia euclidiana no viene a dar en el centro de esta otra circunferencia. Y ya vimos qué pasa con un punto interior cuando realizamos inversión. Bueno, la composición de las inversiones en dos circunferencias con centro en O, cuyos radios son R y R', es una homotesia, a saber, es la homotesia con centro en O
y razón de homotesia el cuadrado del cociente de R' sobre R. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se demuestra esto. Entonces supongamos que tenemos dos circunferencias, C y C' con centros no estamos pidiendo que sean concéntricas, C de radio R, C' de radio R'. Entonces supongamos que tenemos un punto arbitrario en el plano y fijémonos en su inverso con respecto a la circunferencia C. A ese punto lo llamamos P'. Y al inverso de P' con respecto a la circunferencia C', vamos a llamarlo P bi'prima. Entonces, por la definición de inverso, OP por OP' es el cuadrado de R y OP' por OP bi'prima es el cuadrado de R'. Por lo tanto, el cuadrado de R' sobre el cuadrado de R, que no es otra cosa que R' sobre R cuadrado, es el cociente del producto OP' por OP bi'prima sobre OP por OP'. Pero si se fijan ustedes, aquí podemos cancelar el OP' y nos queda OP bi'prima sobre OP. Pero como consecuencia de la definición de homotesia, pues estamos teniendo una homotesia con esta razón. ¿Sí? Entonces la segunda circunferencia, su radio va arriba, la primera circunferencia con respecto a la que hicimos inversión, su radio va abajo. Vamos a ver un ejemplo usando GeoGebra. Bueno, entonces supongamos que tenemos la circunferencia C y la circunferencia C' con centro en O, C de radio R, C' de radio R'. Y vamos a fijarnos en un punto P que puede ser interior o exterior a las circunferencias, me da exactamente lo mismo. Y vamos a fijarnos primero en el inverso del punto P con respecto a la circunferencia C. Entonces, usando las herramientas de GeoGebra, pues nos vamos a donde vienen las transformaciones, seleccionamos inversión, decimos quiero el inverso del punto P con respecto a la circunferencia C. Entonces, este es el punto P'. Entonces, déjenme ponerle color azul para hacer énfasis que estamos buscándolo o estamos tomando la inversión con respecto a la circunferencia azul. Y ahora vamos a tomar el inverso del punto P' con respecto a la circunferencia C'. Entonces, como P' es un punto interior a C', su inverso va a ser un punto exterior. Volvemos a seleccionar la herramienta inversión y decimos ahora queremos el inverso del punto P' con respecto a la circunferencia C'. Y esto nos va a dar en algún lugar un punto, vamos a alejarnos un poquito para encontrarlo, que se va a llamar P bi'prima y que está en la recta determinada por OP. Vamos nada más a ver esto. Entonces ahí está, en esta línea recta, ¿ok? Entonces lo que estamos afirmando es que si hubiéramos hecho la homotesia del punto P desde el punto O, con razón de homotesia, el radio de la circunferencia C' sobre el radio de la circunferencia C, hubiéramos obtenido igualmente este punto P'. Entonces vamos a ver cuáles son, para este ejemplo que estamos tomando, los radios de nuestras circunferencias. Bueno, entonces, ahora bien, medimos, tomamos un punto B en la circunferencia C, un punto A en la circunferencia C', medimos la distancia de OB, para este ejemplo es 3.12, medimos la distancia de OA, para este ejemplo es 6.13, y entonces, si hacemos primero la inversión de P con respecto a la circunferencia C
y después de P' con respecto a la circunferencia C', obtuvimos este punto P B', ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí en color verdecito, nuestro punto. Ah, no, ese no es el que quiero. Ok. Nuestro punto P B'. Bueno, no se quiso cambiar de color. Vamos a ver, color verde oscuro. Ya lo cambiamos. Y entonces estamos diciendo que si hubiéramos hecho la homotesia del punto P con centro en O y razón R' sobre R elevado al cuadrado. Ah, cierto, nos falta elevar este valor al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da este valor al cuadrado? Entonces, bueno, calculamos el cociente R' sobre R, en este caso nos da aproximadamente 1.96, lo elevamos al cuadrado aproximadamente 3.85. Entonces vamos a realizar la homotesia del punto P desde O y con factor de escala R' sobre R elevado al cuadrado. Entonces, el factor de escala, bueno, para irnos aproximando y ver que en efecto es esto, vamos a llamarlo E, como tengo este deslizador. Entonces, aquí, si yo hubiera hecho homotesia igual a 1, pues obtenemos el punto P que coincide con el P'1. Y vamos a empezar a aproximarnos a este valor de 3.85. Y entonces notamos que conforme este valor crece, nos empezamos a aproximar al punto P'. Entonces P1', allá llegamos a 3, 3,3, 3,5, 3,65, 3,7, 3,8, 3,85. El punto P' subíndice 1 y el punto P' coinciden, es lo que me está diciendo simple y sencillamente esta proposición. Entonces, hacer la composición de dos inversiones con respecto a circunferencias concéntricas se convierte en una homotesia, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando cuando hacemos composición de transformaciones? Y entonces, así como habíamos visto antes que reflexión con respecto a dos rectas paralelas nos daba una traslación, ahora estamos diciendo que inversión con respecto a dos circunferencias concéntricas nos da una homotesia. Estamos viendo qué pasa cuando componemos o cuando realizamos la composición de dos transformaciones geométricas. Obtenemos nuevamente una transformación geométrica. Ok, ¿y qué más podemos decir? Cualquier circunferencia que pasa por un par de puntos distintos es ortogonal a la circunferencia de dos puntos inversos distintos, es ortogonal a la circunferencia de inversión. Entonces, si yo tengo aquí la circunferencia de inversión C con centro en O, tengo otra circunferencia C' que pasa por los puntos P y P', donde P' es el inverso de P. Lo que afirmamos es que esta circunferencia C' que pasa por P', P, y tiene centro O', es ortogonal a la circunferencia de inversión C. Y recíprocamente, cualquier circunferencia C' que sea ortogonal a la circunferencia C pasa por dos puntos de inversión, ¿sí? Entonces aquí P, P' son puntos de inversión distintos. ¿Cómo demostramos este resultado? Bueno, entonces tomemos nuestra circunferencia con centro en O, radio R, un punto distinto del centro de la circunferencia de inversión. Denotemos por P' el inverso de P con respecto a nuestra circunferencia y vamos a suponer además que P y P' son puntos distintos si no tomamos cualquier otro punto.
y vamos a tomar cualquier circunferencia, la que ustedes quieran, que pase por estos dos puntos. ¿Ok? Y entonces lo que estamos afirmando es que C' es la imagen bajo inversión con respecto a C de ella misma. Es decir, que ella es su propia inversa. Y además C y C' son circunferencias ortogonales, es decir, en los puntos en donde se cortan, sus rectas tangentes forman ángulos rectos. Entonces vamos a suponer que nuestras dos circunferencias se están cortando en dos puntos distintos, Q1 y Q2, y que el inverso de P es P'. Por definición de inverso, OP por OP' es el cuadrado de R, pero el cuadrado de R es el radio de la circunferencia de inversión. Como Q1 y Q2 viven en la circunferencia C, pues sucede que esto es OQ1 elevado al cuadrado. Entonces, me comí el cuadrado aquí. Entonces vamos a poner aquí el cuadrado del radio. Entonces aquí ponemos este número elevado al cuadrado, ¿sí? Pero sabemos que P' pues son dos puntos en una recta, estamos suponiendo que es distintos, y que está cortando tanto a C como a C'. Entonces P' es una secante de C'. Entonces por ende OP por O' es potencia del punto O con respecto a la circunferencia C'. Y como un punto es interior y el otro es exterior, es decir, O es un punto exterior de la circunferencia C', pues sucede que OP por OP' tiene signo positivo. Luego entonces el valor de la potencia de O con respecto a C es el cuadrado del valor de la tangente OT con respecto a la circunferencia C'. Entonces este valor R cuadrada es OT cuadrada, que es OP por OP'. Y por tanto, T es el punto de intersección de la recta tangente a C' desde el punto O con la circunferencia C'. Y T está en el radio de C y OT es radio de la circunferencia C. Oye, pero un radio de C pues va a ser por la construcción una recta tangente a C' desde el punto O. Y ya que todos nuestros pasos son reversibles, pues también tenemos nuestro recíproco. Entonces vamos a volver a ver la imagen. Entonces en esta imagen, pues simplemente lo que hemos notado es que con respecto al punto de tangencia que habíamos llamado T, aquí en la figurita se llamó Q, pues esta recta OT es una tangente externa a la circunferencia C' y por lo tanto es perpendicular a un radio de la circunferencia C' y nuestras dos circunferencias son ortogonales. Y cualquier punto que ustedes estén tomando en esta circunferencia va a tener su inverso en la misma circunferencia, ¿sí? Y todos los pasos que hicimos son reversibles. Entonces aquí tengo P', tracen otra recta, va a cortar en R y R', tracen otra recta, aquí Q y Q', él sería su propio inverso, ¿de acuerdo? Porque es tangente a la circunferencia que estamos dando. Entonces simplemente es lo que estamos mostrando. Bueno, como consecuencia de esto, pues podemos trazar no solo una circunferencia, sino infinitas circunferencias que sean ortogonales a la circunferencia de inversión dada y que pasen por dos puntos dados, ¿ok? Entonces, el inverso de un punto dado es la segunda intersección de dos circunferencias cualesquiera que pasan por P y son ortogonales a la circunferencia de inversión. O sea, tenemos infinitas circunferencias, es decir, tenemos todo un haz de circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión y que pasa por un punto y su inverso. Por otra parte, siempre es posible trazar por un punto dado P una circunferencia o una recta que sea ortogonal a dos
circunferencias dadas. ¿De acuerdo? Esta es otra propiedad que sale como consecuencia del teorema anterior. Entonces, si C1 y C2 son las circunferencias dadas y P es un punto arbitrario dado, pues nos fijamos en el punto P1, que es el inverso con respecto a C1, y el punto P subíndice 2, que es el inverso con respecto a la circunferencia C2. Bueno, entonces podemos trazar una circunferencia que pasa por el punto P, el punto P1 y el punto P2, si P, P1 y P2 no son colineales. Si son colineales tenemos una línea recta, pero tres puntos no colineales determinan una única circunferencia, que como consecuencia del teorema, como P es inverso de P1, pues esta circunferencia que hemos marcado en color rojo, C3, es ortogonal a la circunferencia C1. Como P y P subíndice 2 son inversos uno del otro, pues nuevamente esta circunferencia C es ortogonal a la circunferencia C2. Entonces construimos una circunferencia que es ortogonal a dos circunferencias dadas. Bueno, con lo cual concluye nuestra sesión de hoy. Hasta luego.